Bien, esto lo habíamos visto. Bueno, ahí les comparto. Bien, bueno, ahí están viendo, ¿no? Sí. Creo que habíamos Sí. visto todo. Lo de TypeScript, si no me equivoco, habíamos visto todo. A ver. Sí, porque habíamos llegado hasta la práctica. Yo dije, bueno, voy a tener la práctica como para poder trabajar. Hasta acá habíamos llegado, ¿no? Que estaban las 5 prácticas que están ahí disponibles para que hagan. Después viene el enlace a las prácticas, ¿sí? Cualquier cosa Yo dejé me... una consulta en Classroom para cuando pueda. Ah, ni entré yo, te la miro. Bueno, la miro y te la contesto. Una consulta sobre las prácticas. Sí, sí, un problema con las Bien. librerías, no con Sí, un ejercicio en concreto, pero bueno. sí, ¿por qué no la vi yo? Vamos. Ah, me parece. Pero, a ver. No, lo raro es que no me apareció, mira. No me llegó al correo, yo pensé que me llegaba esto del correo. Por eso no lo vi. Bueno. Ah, ok, te está diciendo que no encuentra alguna de estas funciones. Sí puede ser, porque, a ver, vamos a ver la imagen. Claro. ¿Ves? Creo que por defecto, si no me equivoco, cuando vos usás el TSC que convierte de TypeScript a JavaScript, ¿sí? Creo que utiliza la versión 3 de ECMA, la especificación 3. Estas funciones que estamos viendo acá son de versiones posteriores. Con lo cual tenés que poner TSC, y esto es, a ver, vamos a probarlo. Tenés que pasarle la versión de ECMA que querés que compile. Creo que acá habíamos visto alguno, por ejemplo. PSC, y esto es, a ver, ahí, acá. Si no me equivoco era este, menos target. A ver, creo que sí, menos target, y acá le puedes poner ES5, por ejemplo. A ver, PSC, menos target, o sea, así será, S6, ejemplo, PPS. Ahí está, ¿sí? Es decir, creo que vos lo que tenías en el ejemplo era que era un arreglo, ¿no? Pusiste const, Sí. var, y ya lo inicializaste directamente, ¿no? Así, ¿no? No sé. Chao. Sí, es el ejercicio de tipos básicos, me parece. Está por ahí. Ah, está generando, claro, dice consecuencia, un arreglo de number. Está bien. Sería, vamos a poner el mismo ejemplo que está ahí. A ver. Number igual causa array. ¿No? From.
Entonces, si yo lo compilo directamente, tsc, ejemplo.ts, ahí está, ¿eh? Me tira el mismo error que te tiró vos, ¿sí? Ahora, si le pongo como target ts6, ahí está, ¿ves? Ahí compiló. Eso es porque esos métodos se agregaron en una especificación posterior. Claro. ¿Está bien? Entonces, ahí le Estuve tenés viendo que también de pasar. que... Sí, perdón. Sí. No, perdón, profe. Que estuve viendo que en el config.json se podría agregar, pero bueno, a mí no me En funciona. el tsconfig, acá. Sí, tsconfig.ts, si no me equivoco. A ver. Fíjate que en algún JSON. proyecto. .json, ahí está. Fíjate que. No, esto es Maven, y acá no sé ninguno de. Ustedes hacen un new pro 1, a ver. Acá cuando crearon el proyecto en Angular, ¿sí? Así como les creo el package.json, en tanto la definición de las bibliotecas que están utilizando, es imposible, me tengo que meter en un búnker, tirar tierra arriba, para que no entre nadie. Package.json tiene la definición de todas las bibliotecas, ¿sí? Está el angular.json, que es la configuración propia de Angular, ¿sí? Y después está este tsconfig.json, que es la configuración de TypeScript. Ustedes ahí pueden poner o personalizar la forma en la cual se compila o se transpila ese código TypeScript. Ahí pueden decirle, bueno, igualmente lo debe haber creado, prueba 01, ¿sí? tsconfig.json. ¿Ven? Acá tienen la definición. Fíjense que acá usa el target, este debe ser el mismo target que nosotros vamos pasando allá. ¿Ven? Como target está usando ES 2017. ¿Sí? Por eso acá lo van a poder usar. O podrías en tu proyecto agregar ese archivo y el TSC, mira, podemos probar esto. CP, ¿dónde lo había creado yo? Ese ejemplo, .ts, lo copio acá, ¿sí? Y yo uso el TS, ejemplo, acá deberían dar derecho, a ver. ¿Ves que acá anduvo derecho? ¿Por qué? Porque encontró el archivo tsconfig y lo usó. ¿Sí? Y como el tsconfig de acá dice que Ah, bien, usa bien. el ECMA 2020, creo que decía, entonces funciona derecho. Ahora, si vos lo tenés en un directorio donde no tenés ese archivo de configuración, se lo tenés que pasar como argumento al ejecutable. ¿Está Claro, yo bien? lo tenía en otro directorio. Claro. Vos lo tenías, el TS, Entonces conviene... sí. No, profe, entonces que conviene hacer todos los archivos TypeScript dentro de estos paquetes del mismo directorio. Dentro, conviene hacer, perdóname, ¿cómo dijiste? No, que conviene escribir los archivos de TypeScript dentro del proyecto, ¿no? Donde esté el JSON, el tcconfig. Claro, podrías crear un tcconfig si En el querés mismo para no tener directorio. que pasar. Claro, para no tener que pasarle vos acá cuando lo querés compilar, tener que pasarle esta opción, ¿sí? Ya dentro del directorio creas un tcconfig y ya lo definís y listo. Sí, yo haría eso, digamos. Ah, solamente el archivo JSON entonces. Claro, el tcconfig.json, que es este que vos pegaste acá, mira. Con que le pongas, de acá yo no me acuerdo cuáles son, si hay alguno requerido, ¿eh? Pero con el target este que tenga este valor, capaz que ya alcanza. Hay que ver si hay alguno de estos, yo no recuerdo, si hay alguno de estos que sea requerido. Yo no me acuerdo si hay alguna forma. A ver. Este que vos haces npm init. ¿Sí? Project name. Práctica 1. Supone que está haciendo la práctica 1 de TypeScript.
Lección 1, descripción, práctica número 1 de TypeScript. Vanity point importa, TestCommand no tengo. Keyword no, toda esta pavada. Yes. Ahí lo que hice fue generar dentro de... perdón, acá, porque no hice un directorio, papá. Vamos a poner práctica 1. Creo que ese comando lo que hizo fue generarme este JSON, ¿sí? Entonces tengo el package JSON, por lo tanto la definición de bibliotecas. Yo acá le puedo decir que me agregue en TypeScript. ¿Bien? Entonces ahí lo que hizo fue agregó, ven, en Node Modules, donde está la biblioteca de TypeScript acá adentro, pero lo que no sé, no me agrega por defecto el, yo quería ver eso, si me agregaba por defecto el tsconfig. No recuerdo si hay alguna forma de agregarlo automáticamente, habría que buscar, capaz que hay algún comando que te genere ese archivo de forma automática. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bien. Bueno, estamos acá. Bien. Bueno, vamos a interesarnos un poquito más en lo que era la arquitectura de Angular. Si bien algunas cuestiones de estas las estuvimos viendo, las vamos a repasar, porque el otro día cuando estuvimos haciendo la práctica, nos enganchamos y fuimos probando algunas cuestiones que por ahí todavía no teníamos la base teórica, ¿sí? Así que por eso voy a repetir algo de lo que vimos el otro día. Si se entiende, fantástico, y si no, lo revisamos. Bien, arquitectura, ¿sí? Está basado en módulos, ¿se acuerdan que hablamos de esto? Es decir, yo tengo módulos, hay un módulo que es el módulo raíz, los módulos, creo que esto habíamos dicho, los módulos representan una funcionalidad, es decir, que yo puedo tener a toda mi aplicación dividida en módulos, y tener el módulo de administración, muy grueso, módulo de administración, admin, ¿sí? El módulo de compras, el módulo, no sé, módulo de reportes. Muy probablemente cada uno de estos módulos se acceda a través de distintas URLs, es decir, si yo quiero acceder al módulo de administración, voy a poner localhost, ¿sí? 4200 barra admin. Y ahí voy a entrar al módulo de administración. O si pongo barra compras, accedo al módulo de compras. O si pongo barra reportes, accedo al módulo de reportes. ¿Sí? Lo que tiene Angular es que si yo divido a mi aplicación en módulos, yo puedo pedirle que cargue los módulos de forma perezosa, es decir, usando el lazy, que alguna vez lo hablamos, lazy initialization. ¿Sí? Eso lo que va a hacer es, si yo pongo admin, descargar solamente el módulo de admin y nada más. Es decir, si yo pongo esta URL, va a descargar este módulo, pero estos de acá no los va a descargar. A menos que de alguna forma yo pase tal vez desde el de admin al de reportes, en cuyo caso sí va a ir y va a descargar el de reportes. A todo esto hay un módulo que es el módulo raíz. Hay un módulo que es el módulo raíz, ¿sí? Que siempre tiene que estar. Es decir, todos los módulos en definitiva dependen del módulo raíz. ¿Ok? O sea que cualquier aplicación en Angular que ustedes armen va a tener un módulo raíz, que es ese archivito que cuando ustedes estaban codificando, ¿sí? Cuando estaban codificando, yo voy a abrir el código acá, espero que no se me tilde la máquina. Esto era prueba 01. ¿Sí? Acá había un archivo que era appmodules.ts. ¿Ven? Este archivo de acá, ¿sí? Es el módulo raíz. Es decir, todas las aplicaciones en Angular dentro del source app tienen un appmodule.ts. Este es mi módulo raíz. ¿Ok? Todos los módulos que yo defina, adicionales, los voy a tener que
a ser dependientes de este módulo. ¿Sí? Bien. Fíjense que habla de NG modules acá. Este NG modules es esta anotación que está acá, perdón, esta decoración. Anotaciones en Java, acá se llaman decoraciones. ¿Sí? Tengo una clase que es el app module, una clase que representa el módulo raíz, y lo que hago es, para decirle que es el módulo raíz, la decoro con la nota, con este decorator que es @ngmodule. ¿Sí? Dentro de ese ngmodule lo que le digo es cuáles son los componentes, por ejemplo, que va a utilizar. Es decir, mi módulo seguramente va a estar compuesto por un montón de interfaces gráficas, con lo cual dentro de Declaration yo voy a decir cuáles son esas interfaces gráficas que va a utilizar. ¿Sí? Imports es si necesita algún otro módulo externo. Por ejemplo, cuando armemos formulario vamos a ver que vamos a tener que importar acá un módulo que ya viene con Angular que me va a permitir trabajar con formularios. ¿Sí? Es decir, que todos los módulos adicionales que yo use, o sea que el raíz utilice, los va a tener que importar acá. Providers son los servicios que tenga disponibles, de eso hablamos ya, pero bueno, les estoy mostrando nada más dónde va a ir ubicada esa información, después lo vamos a ver. Y Bootstrap es el componente es el inicial, digamos. Cuando arranca la aplicación, ¿cuál es el primer componente que se va a cargar? ¿Sí? Bien. Yo no estoy viendo el chat, si cualquier cosita, si me quieren preguntar algo, me interrumpen directamente. Bien. Entonces, una aplicación en Angular se define por un conjunto de módulos, que es lo que yo dije acá. ¿Sí? Siempre hay un módulo raíz, que es el que está habilitado en el arranque, es decir, cuando arranca la aplicación se va a cargar este módulo, y tal vez este módulo cargue alguno de los otros que necesite. ¿Sí? Eso va a depender de las rutas que tenga definidas. Cada uno de estos módulos está compuesto por componentes, ¿sí? Que fue lo que vimos. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Bien. A nivel de componentes, ¿qué representaba un componente, habíamos dicho? Exacto, una interfaz, una interfaz visual con el cual el usuario puede interactuar, digamos. Ya sea los componentes o los servicios, ¿sí? Son clases de TypeScript. Esto es lo que dice, son clases simples. Nada más que... Sí, ¿estaba por preguntar algo? Nada más que están decoradas. Es decir, si es un componente, va a tener el @component. ¿Sí? Va a decir que es un componente. Si es un servicio, esto sí, si no me equivoco, era, no me acuerdo si era @service, ahora nos vamos a fijar. Va a estar anotada también, ¿sí? Si es un módulo, tiene el ngModule, así que dependiendo del tipo de componente que sea, se van a ir anotando. Esto es interesante, ¿por qué? Porque los componentes dependen de los servicios. ¿Sí? Es decir, el componente es una interfaz gráfica y tal vez necesita de un servicio que sea el que va al backend, ¿sí? Va al backend para recuperar los datos, es decir, hace un request, el backend le da un response a ese servicio, response, y el servicio en definitiva le devuelve los datos al componente para que el componente los visualice. ¿Está bien? Este servicio, que fíjense, es un servicio de HTTP, es decir, estoy pidiendo un pedido HTTP, request response. Pensándolo a nivel de servicio de lo que habíamos visto en Spring, que habíamos visto un servicio. ¿Qué característica tenían los servicios a nivel de Spring?
¿Se acuerdan? Cuando yo definí un servicio a nivel de Spring, ¿qué característica tenía? En general, el servicio hace alguna tarea, ¿sí? Y yo necesito un solo objeto de ese servicio. No necesito tener mucho. Es decir, si yo tengo un servicio que hace pedido HTTP y tengo muchos componentes, me quedé sin lugar acá, yo tengo varios componentes, el componente 1, el componente 2, el componente 3, ¿sí? Todas interfaces gráficas, y hay un servicio que hace el pedido HTTP. Este componente, si necesita el mismo servicio, van a acceder todos al mismo objeto de tipo servicio. Yo necesito un objeto de servicio por cada componente, porque todos esos objetos hacen el mismo trabajo. Entonces no tiene sentido tener duplicados esos objetos. Entonces, ¿qué usábamos en ese caso? ¿Qué hacíamos? Hacíamos que el motor de inyección de dependencias, ¿se acuerdan? De dependencias, se encargara de crear este objeto. Nosotros teníamos un motor de dependencia que creaba el objeto y lo que hacía era inyectárselo a todos los componentes que lo necesitaban. Eso es un Spring. Acá es lo mismo. Cuando yo defino un servicio, ese servicio se va a tomar como singleton y se va a encargar el motor de inyección de dependencia de Angular, de crear una instancia y de servírselo a todos los componentes. ¿Sí? Vamos a ver cómo trabaja eso, de qué forma se hace. ¿Está bien? Bien. Bueno, hay un servicio de enrutamiento también, es decir, el enrutador este es, ¿qué pasa si yo pongo /admin? ¿A dónde voy? ¿A qué componente voy? El componente 1, por ejemplo, si pongo /reportes, ¿a dónde voy? Tal vez voy al componente 3, etc. De esto se encarga el servicio de enrutamiento, de rutas. ¿Puedo tenerlo o no? Se fijaron recién cuando yo creé el proyecto, me preguntó si quería usar el servicio de enrutamiento. ¿Por qué? Porque si la aplicación tal vez es simple, no necesito cambiar de ruta. Es decir, tengo una página y voy cambiando de forma dinámica los componentes y de esa forma me manejo y no necesito tener una ruta específica. ¿Sí? Bien. Bueno, app módulo entonces es el módulo raíz. ¿Sí? Es el módulo raíz. Fíjense que, bueno, volviendo acá, perdón, acá está, es la clase, ¿ven? Es el nombre de la clase que está usando ahí, app módulo. Cada módulo está compuesto por componentes y servicios, ¿sí? Tengo la aplicación en Angular y acá tengo distintos módulos. Me parece que acá lo que estaría faltando también, es decir, tengo la aplicación en Angular, tengo el módulo usuario y el módulo admin, pero acuérdense que también está el módulo raíz. El módulo raíz está siempre, ¿sí? Bien. Componente. Todas las aplicaciones tienen un componente raíz. Así como tengo un módulo raíz, sí o sí tengo un componente raíz que es el nombre, que tiene el nombre de app component. ¿Sí? Fíjense que yo creé acá una aplicación y por defecto me generó dentro de app, por eso se llama, por eso tengo el directorio source y tengo app después, todo esto está relacionado con la aplicación. En general cuando crean un componente teníamos 4 archivos, eso lo hablamos el otro día. El controlador, ¿sí? O la funcionalidad que está detrás de ese componente, que es el punto TypeScript, el punto TS. El spec, que tiene que ver con las pruebas unitarias, ¿sí? La plantilla HTML, que es lo que yo voy a ver, en definitiva, a través de ese componente. Y los estilos. Si hay algún estilo, tengo un archivo con esos estilos propios. ¿Sí? Entonces, todo eso está todo junto acá. Fíjense que el componente se llama app component. Es el componente raíz y es el componente que está señalado en el bootstrap, es decir, va a ser el componente de inicio de la aplicación. ¿Sí?
decir, va a arrancar por ese componente. Bien. Fíjense además esto, ¿cómo se llama? El componente, que está definido acá por este decorador, tiene un selector, esto lo hablamos el otro día, tiene un selector. ¿Qué era este selector? ¿Se acuerdan? Era el Bueno, nombre creo que que lo le hablamos el otro día. ponías para invocarlo en el HTML. Exacto. Claro, es como si fuera, yo cuando defino un componente, voy a definir una etiqueta HTML propia, que va a ser la forma de invocar ese componente. Entonces, esto lo usamos cuando hicimos el anidamiento, ¿se acuerdan? Que teníamos un componente y dentro de ese componente cargábamos otro componente, ¿sí? Usábamos el selector. ¿Está bien? El selector es el nombre, la etiqueta que yo voy a utilizar para incorporar ese componente. Fíjense esto. Lo que carga la página cuando arranca es el index.html, es el archivo por defecto. Cualquier servidor web en general está configurado para que busque este index.html. Fíjense lo que dice el index.html. Tiene el doctype, esto lo habíamos armado ya. Tiene el header, el meta, charset, ¿sí? Bueno, tiene esta etiqueta base que le dice que todas las URLs que use las arme en base a esto. Este base a veces se usa porque yo quiero que mi aplicación diga, no sé, el nombre del servidor barra y alguna carpeta. Entonces acá le podría agregar esa carpeta que use como base, ¿sí? Viewport, es decir, mi dispositivo, cómo va a estar encuadrado en lo que estoy viendo. Le estoy diciendo que use como ancho el ancho del dispositivo, ¿sí? Y que la escala sea de 1. Además, si tengo un icono, este favicon es el que se ve a nivel de el iconito este que se ve acá, ¿sí? Si yo quiero ver el icono, un favicon, lo puedo poner ahí, lo puedo personalizar. Bien, y después dice body, y fíjense lo que pone acá. Pone la etiqueta, pone el selector del componente raíz. ¿Sí? Por lo tanto, estoy cargando ahí como primer componente el componente raíz. ¿Ok? Acá lo tengo definido. ¿Sí? Y después fíjense, ahí hay dos propiedades más, que es cuál va a ser el archivo que voy a usar de template, cuál va a ser los archivos, fíjense que es un arreglo esto, cuál va a ser los archivos que voy a usar de estilos. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque acá yo tengo este archivo, pero yo tal vez podría borrar el archivo este y podría borrar los estilos y escribirlos directamente acá. Es decir, tener un solo archivo con todo, el template y con los estilos directamente. ¿Está bien? Bien. Bien, cada componente entonces define una clase que contiene los datos y la lógica de la aplicación. Ese sería el archivo .ts, ¿sí? Que está asociado a una plantilla HTML, que sería el archivo HTML. Y además puede llegar a tener algún estilo y prueba unitaria. Acá tengo el componente raíz y lo que hago es anidar distintos componentes, ¿sí?, dentro de ese componente raíz para formar mi interfaz gráfica. Fíjense, si yo tuviera esto, y tal vez no necesito utilizar el enrutamiento. Muestro mis tres componentes y ya está, no necesito a través de la URL identificar a un componente u otro. Bien, a nivel de la estructura, una cosa es cómo yo lo veo visualmente, ¿sí? Pero otra cosa es cómo los veo de forma jerárquica, es decir, jerárquica. Yo tengo el componente raíz, y ese componente raíz tiene o incluye distintos componentes. ¿Sí? Que serían estos que están acá. Bien. Los componentes entonces tienen que estar anotados con component. Acuérdense que si yo quiero agregar un componente nuevo, lo puedo hacer directamente. Digo acá. Terminal. Si yo quiero agregar un componente nuevo, acuérdense que tienen el eje generate component, ¿sí? Componente 1. ¿Está bien? No le pongan, vamos a ponerle que es reportes, ¿no? Report
es. ¿Sí? Acuérdense que en general no conviene agregarle la palabra componente. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando lo genera, ¿sí? Ya le pone que es un componente esto. Porque yo le dije que era un componente lo que tiene acá. ¿Está bien? Entonces, traten de en el nombre que le pongan al componente no ponerle componente, porque eso lo va a hacer automáticamente. Pero fíjense que genera en general una carpeta, ¿sí? Donde pone el componente y dentro del componente pone esos 4 archivos, los que estábamos hablando. ¿Bien? Es decir, acá, perdón, lo ejecuté como try run para ver qué era lo que modificaba, ¿sí? Pero si quiero lo puedo invocar ya para que se haga efectivo el cambio. Ahí está, fíjense que ahí sí me apareció reportes acá con los 4 archivitos, ¿sí? Del propio componente, que era lo que yo quería mostrarle acá. App, que es el componente raíz, tiene estos 4 archivos, ¿sí? Pero además define su propio módulo raíz, por eso hay 5 archivos dentro del app. App es la carpeta del componente raíz. Bien. Fíjense que me modificó la app module y ¿qué hizo? ¿Ven? Agregó un nuevo componente. Ese componente que yo lo agregué a través de la terminal, lo que hizo fue agregarlo dentro de las declaraciones, porque en declarations del módulo yo tengo la lista de todos los componentes que voy a utilizar para ese módulo. Bien. Bueno, acá lo que hablábamos recién, selector, es de qué forma yo voy a acceder al componente. Template es cuál es el archivo HTML y style URL es una lista que contiene los distintos archivos CSS que puedo llegar a tener. Bien. Bueno, me voy adelantando a las diapositivas. Acá está, ng generate component. ¿Sí? Generar componente o de forma abreviada NGGC, nombre del componente. Bien. Bueno, esto ya lo vimos. Fíjense acá algunos ejemplos. Selecto la app test. Yo podría editarlo esto, ¿no? Yo podría venir acá. Reporte component.ts. Dice que el selector es app reportes. Pero yo le podría poner acá repo directamente. Puedo cambiarle cuál es el selector. Con lo cual, si yo quiero utilizar ahora ese componente dentro de mi componente acá, puedo seleccionar todo y poner acá que quiero que sea repo. Vamos a ponerle acá. Acá. ¿Ven? Reportes, works. ¿Sí? Y que ahora lo estoy accediendo a través de este selector. Fíjense esto. Hay formas de acceder también. Bueno, esto no lo vimos. Cuando yo defino un elemento, por ejemplo, P, se los comento ahora, y yo quiero, no me acuerdo si no se los dije, bueno, y quiero aplicarle un estilo a este elemento, ¿sí? Lo puedo hacer con el style. Creo que esto yo se lo había comentado. Style y acá le aplico el estilo, ¿no? Esto creo que lo habíamos visto, ¿sí? Fíjense que si yo acá le pongo este es repo, me voy a repo, y acá le pongo style, le pongo color, ahí fíjense, le cambié el estilo, ahora lo estoy ejecutando, le puse el argumento style y le cambio el color. Pero esto no está bueno porque yo estoy metiendo el estilo dentro del componente HTML y la idea es separar los estilos y sacarlos de acá. Entonces yo podría decir que quiero aplicar alguna clase acá.
Una clase es un selector a nivel de estilos que yo quiero aplicar. Rojo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Definir esta clase, que quiero que aplique el color rojo a este elemento. Eso lo hago, obviamente, en el archivo de estilos. Pongo rojo, ¿sí? Este es el selector CSS, y acá le pongo que el color quiero que sea red. Entonces, estoy cargando la clase y acá la defino. Que empiece con el punto acá significa que es una clase. Vamos a ver si funcionó por las dudas. ¿Ven? Sigue funcionando. ¿Sí? O podría usar, después vamos a ver más en detalle con estilos, o podría usar el ID. El ID, ¿se acuerdan que era un atributo que era único para cada elemento HTML? ¿Sí? Cuando uso ID, lo que hago es, en lugar de poner punto, uso el cardinal. Sigue funcionando, ¿sí? Se recargó. Créanme que se está cargando. Yo pongo green. Pensé que lo está recargando, ¿sí? Bien. Entonces, que ponga el punto implica que quiero acceder a ese estilo a través del atributo class. ¿Sí? Pero esto mismo podría utilizarlo a nivel de el selector HTML, es decir, si yo quiero, en lugar de poner un elemento y agregar un componente, quiero poner una clase y agregar un componente, ¿sí? Puedo hacerlo. Fíjense, acá lo que hace es, define, en lugar de usar esto, vamos a verlo, acá, repo. Pero en lugar de poner repo, si yo quiero que el selector sea a través de una clase, ¿sí? Puedo decir que el selector, en lugar de ser repo, sea punto repo. Lo que estoy diciendo ahí es que el acceso va a ser a través de una clase y no de un elemento HTML. Por lo tanto, acá, en lugar de llamarlo así, obviamente tengo que usar algún elemento HTML que exista, ¿sí? Por ejemplo, div. O quiero que este div contenga al componente reportes, voy a definir una clase que sea repo. Debería obtener lo mismo, ¿ven? Es decir, estoy accediendo ahora, pero en lugar de usar elementos HTML, estoy usando clases de estilos. E incluso podría usar un atributo. Podría agregar un atributo a mi elemento. Este app-test no existe a nivel del div. Pero como yo le pongo como selector corchete app-test, vamos a probarlo. Si yo acá le pongo a mi componente que esto es corchete, le estoy diciendo que quiero acceder a este selector, a este componente, pero a través de un atributo del elemento. Entonces, cuando lo quiera incluir acá, en lugar de poner class, voy a usar directamente como si fuera un atributo. Ese atributo no existe, está definido acá nada más. Sigue funcionando, ¿sí? Bien, así que hay más selectores que se pueden utilizar. Yo acá puse algunos. Bien, bueno, lo que voy a tener en una plantilla HTML va a ser lenguaje de marcado, ¿sí? Todas las etiquetas que vimos de HTML, más datos que va a generar de forma dinámica Angular. Es decir, vamos a tener dentro de la plantilla datos propios de HTML, etiquetas, ¿sí? Propios de Angular. Por ejemplo, acá el componente principal, el raíz, define una propiedad que se llama title. Fíjense que esto es una clase, ¿no? Esta clase tiene miembros. Title es un miembro que está inicializado a prueba 01. Yo a este miembro puedo accederlo desde la plantilla. Es decir, que yo acá podría escribir que quiero acá mostrar, por ejemplo,
¿sí? Quiero mostrar el type. Entonces, para eso usamos este operador de interpolación, se llama el doble bigote, le dicen, llave, llave. Ahí pongo la propiedad que quiero visualizar. Esa propiedad es la propiedad que está definida acá, en title. Si miro ahora el código, ¿ven? Ahí me está apareciendo esta propiedad que es dinámica, donde estoy mezclando código HTML con código generado dinámicamente por Angular, más componentes, ¿sí?, que estoy reutilizando. ¿Sí? Bien, ¿saben lo que es? Creo que antes lo decía y yo no lo especifiqué. ¿Saben lo que es el DOM? No, profe. Algo de El DOM Object es Manager, pero no estoy seguro. Document Object Model. ¿Sí? ¿Qué es esto? Cuando ustedes ponen HTML, head, title, ¿sí?, body, H1, bueno, tiene una página, de esta forma. Entonces, ¿esto qué hace el navegador? Cuando descarga la página esta, ¿sí?, que descarga este archivo, lo que hace es, en memoria, arma un árbol que va a tener HTML, que es el elemento raíz, y ese elemento contiene el head, y el body, y el body, bueno, y el head contiene el title, ¿sí?, y el body contiene este H1 y algún elemento más. Es decir, va armando todo un árbol de los distintos elementos que se encuentran en la página. Y después utiliza ese árbol para renderizar ese contenido. ¿Está bien? Uno puede acceder, tal vez hayan visto algún ejemplo en donde yo tengo, por ejemplo, no sé, un elemento H1, ¿sí?, le pongo un ID y digo que es rojo, como dijimos antes. ¿Sí? Que yo voy a ponerle hola. H1. Tengo este código HTML, pero desde JavaScript quiero acceder a este elemento y cambiarle algo. Entonces yo puedo poner acá var element h1, ¿sí?, va a ser igual a document.get element by ID, y acá le paso cuál es el ID, rojo, por ejemplo. ¿Esto qué hace? Del document, esto, del DOM, busca por ID, acuérdense que el ID es único para cada elemento, entonces busca por ID el elemento HTML que tenga el ID rojo. Cuando lo encuentro, lo que hace es me devuelve una referencia a ese elemento dentro del DOM. Entonces yo puedo después modificarlo. ¿Sí? Podría modificarle los estilos que se aplican, podría modificarle el contenido. Se podría decir element.inner HTML igual y ponerle otra cosa. Chao. Entonces modifico el elemento. Nosotros en Angular no vamos a modificar, no vamos a interactuar con el DOM directamente, sino que el framework de Angular es el que se encarga de manipular este DOM. Cuando hay algún cambio, ¿qué hace? Revisa todo el DOM y se fija qué cosas cambiaron y las actualiza a nivel de la presentación. Eso lo hace de forma automática. ¿Sí? Bien. Bueno, hablando del DOM, yo puedo tener, ¿sí?, algún componente, qué sé yo, no sé, ingresar, donde puedo ingresar algo, acá tengo el cursor,
¿sí? Puedo tener algún otro lugar donde quiero mostrar algún valor, o incluso algún botón con el cual puedo interactuar. ¿Sí? Entonces acá no tiene que ver con eventos, es decir, cuando yo aprieto un botón, por ejemplo, o modifico alguna caja, se disparan eventos dentro de la aplicación. Acá lo que dice es que los enlaces de eventos, ¿sí?, permiten que la aplicación responda a la entrada de usuario, es decir, alguien actualizó algún dato acá y por lo tanto hay que modificar algo, ¿sí? Con lo cual, yo podría, si tengo una propiedad dentro de una clase, decir que cuando ingreso algo acá, se actualiza esa propiedad. ¿Está bien? O podría, al cambiar esa propiedad, hacer que se actualice, por ejemplo, algo que se visualiza o algún elemento dentro de la interfaz gráfica. ¿Sí? Eso se va a hacer a través de este enlace de eventos que tengo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Lo de DOM se entendió? Porque me parece que en alguna transparencia anterior hablaba de DOM y yo me lo salteé, ¿eh? No les dije nada que ver. Sí, yo no sé si lo había escuchado antes, de dónde lo había escuchado, pero lo había escuchado. Bien. Sí, incluso lo pueden probar esto, ¿eh? Si tienen acá, a ver, se abren la consola, con F12, ven acá aparece una consola, ustedes pueden poner document.get, ven acá tienen todos las funciones disponibles, o lo que no me acuerdo si tengo algún elemento, rojo. No hay nada, porque no puse nada, a ver. Yo podría acá ponerle que este elemento, a ver si me deja, id igual mi. Pongo. Fíjense que acá pueden ver en sources los distintos. Perdón, acá yo selecciono. Fíjense que acá tiene la ID, ¿ven? Que yo le puse recién, mi elemento. O sea que yo acá podría poner document.get element by ID. Y acá le pongo mi elemento. ¿Ven? Que me devuelve el elemento, ¿eh? Estoy accediendo, ahí estoy accediendo al DOM. Incluso creo que podemos hacer esto. bar1. Uno punto y el HTML. Yo puse inner, lo puse con minúscula HTML, ahora con mayúscula. Inner HTML igual a sopa. ¿Ven? Y ahí modifiqué, ¿ven? Que se modificó directamente. Es decir, al modificar el DOM, lo que estoy haciendo es modificar lo que se está visualizando a nivel del documento. Igualmente, si yo quiero ver la fuente de la página, acá lo estaba generando dinámicamente. No se cambia la fuente de la página, ¿eh? Estoy cambiando dinámicamente ese contenido. ¿Sí? Bueno. Está bien, antes de mostrar la vista, en definitiva lo que hace Angular es, va viendo todos los elementos que tiene disponibles, ¿sí? Y va modificando el DOM para que en definitiva se muestre eso que se generó de forma dinámica. ¿Eh? Pero lo hace Angular, no lo hacemos nosotros del código. Bien. El enlace entonces con las propiedades es bidireccional, esto es lo que hablamos antes. Yo tengo un componente visual y ese componente visual está asociado a una propiedad. ¿Sí?
Y si yo cambio el componente visual, se cambia la propiedad, o si cambia la propiedad, se cambia el componente visual. Eso podríamos probarlo, a ver si vemos un ejemplito. Miren, vamos al ejemplo de reporte. ¿Eh? Yo tengo esto, vamos a poner. A ver, vamos a hacer aquí. Para el bit voy a poner un input. Sí, vamos a poner nada. Vamos a dejarlo así. Y acá abajo vamos a poner un párrafo. Voy a mostrar las propiedades esa. Dato de poner uno. ¿Está bien? Acá lo que voy a hacer es enlazar esa propiedad. Fuera. Vamos a poner dato. Ahora les cuento lo que estoy haciendo. Voy a agregar este dato acá, dato 1, que es un string. Bien. Bien. ¿Ven? Acá me apareció la caja, ¿sí?, que yo definí dentro del componente de la plantilla reporte. Es decir, esta caja es la que yo tengo ahí. Si le pongo acá dato 1, ¿sí? ¿Qué puse mal? Dato 1. Creo que no me gusta. Esto no me gusta. Bueno. Ah, perdón, no le está gustando, a ver. No le está gustando que le puse string acá. A ver, bueno, ahí compiló. Pero no está haciendo lo que yo quiero. Value. Bueno, esto debe haber cambiado con la última versión de Angular. Bueno, lo que les quería mostrar es que yo puedo... ¿por qué no están dando esto?
value, ¿está bien? A ver, vamos a probar esto. A ver, a ver si ahí anda esto. Cambiar. Bueno, no estoy pegando una. Una string. Y yo acá. Error en el evento. Fíjense que, bueno, ¿qué estoy haciendo? Por un lado, a nivel del reporte, definí una propiedad. ¿Sí? Acuérdense que este es el estado que tiene el componente visual. Yo acá puedo poner todas las propiedades que quiera. ¿Sí? Digo que es de tipo string, ese dato. Y acá lo que hago es definir una caja de entrada, ¿sí? En donde le digo que quiero que el valor que tenga esa caja esté asociado a dato. ¿Sí? Acá uso los corchetes para decir que quiero vincular el valor con esta propiedad. ¿Se acuerdan que nosotros cómo hacíamos para inicializar un valor esto? Poníamos value. Value igual no sé, zapato. Nosotros ponemos esto. Cuando pongo el value de esta forma, que es un atributo del HTML, lo que sucede, bueno, ahora no me sucedió, yo lo pongo así, me parece que debe ser por esto, ¿verdad? Ahí está, ¿ven? Lo que sucede es que se inicializa este valor, ¿está bien? Pero el atributo que yo uso acá, value, se utiliza como inicializador del DOM, es decir, que se inicializa con ese valor, pero después si yo lo cambio, ¿sí? No puedo cambiar este valor de acá. El DOM se inicializa con esto. Si yo quiero que tome otro valor, no puedo cambiar el value. A ver si yo lo puedo mostrar desde acá. Bueno, no va a ser un despelote. Es decir, esto es la forma de inicializar el DOM, value. El valor que quiero que tenga inicialmente es zapato. Y acá funcionó, me muestra zapato. ¿Sí? Entonces, si yo quiero cambiar ese valor, no lo puedo hacer a través de este atributo, sino que lo tengo que hacer a través de la propiedad de Angular. Para eso le pongo los corchetes acá. Acá estoy usando la propiedad de Angular, que se va a inicializar al mismo valor, es decir, se va a inicializar a este zapato. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora no puedo poner acá el valor, porque esto es una propiedad ahora. Por eso yo había puesto antes acá dato 1. Tengo que acceder a una propiedad. Yo lo que hago es cambio la propiedad a nivel del componente, cambio este valor y ahí se va a inicializar. Si yo quiero que se inicialice el zapato, lo pongo acá. ¿Ven? En definitiva ahí hizo lo mismo. ¿Sí? Nada más que ahora está asociado a una propiedad, no al atributo del DOM. Y esto entonces se puede cambiar dinámicamente. Lo otro que hice fue agregarle esta propiedad, este operador de interpolación para mostrar el valor de dato. Entonces fíjense que cuando yo lo cambio me está mostrando el valor acá, es esto, ¿sí? Y además lo que hice fue, puse un botón, fíjense cuando uso los paréntesis, estoy diciendo que estoy escuchando este evento, acá le puse el evento click,
Por lo tanto, el botón, lo que le dije es, cuando sucede un clic, quiero invocar a esta función dentro de mi componente. ¿Sí? Entonces, al apretar el botón, se da el evento clic y yo lo que hago es llamar a esta función. ¿Qué hace la función? Es esta que está acá, lo que hace es cambiar el valor de dato. Por eso cuando arrancó dice zapato, pero cuando yo aprieto cambiar acá, ¿ven? Se cambia tanto la caja como el operador de interpolación al valor chau. ¿Sí? Eso se va cambiando de forma dinámica. ¿Está bien? Bueno, me estoy adelantando un montón de cosas. Bien. Esto era para mostrarles esto, de que las propiedades son bidireccionales. Si yo puedo cambiar la caja y cambiar la propiedad, y puedo cambiar la propiedad y actualizar la caja también. ¿Sí? Bien. Están las tuberías también que me permiten formatear el código. ¿Sí? Las tuberías utilizan el operador, no sé si está bien decir operador, es el pipe. De qué forma quiero mostrar ese dato. ¿Sí? Por ejemplo, creo que está uppercase, ¿era así? ¿No? No, uppercase no era. Uppercase, un poco. No, esto era... Bueno, ahí creo que tengo el ejemplito acá, ahora lo vemos. Por ejemplo, es una tubería en la cual yo puedo transformar todas las letras que tengo en mayúsculas, o si tengo una fecha, vamos a ver si lo podemos probar con la fecha mejor. Miren, si yo tengo una fecha en mi componente, de tipo date, inicializo ya directamente a mi date, a ver si me deja. Tengo fecha, si la quiero mostrar, la fecha, lo pongo así, me va a mostrar la fecha con todo el formato, es decir, a ver, me quedó mal esto. Fíjense que acá muestra, ven la fecha, pero la muestra con todo el formato de la zona horaria, etc. Si yo la quiero abreviada, puedo usar ahí el pipe y decirle que directamente que es un date. ¿Ven cómo lo muestra? Ven que ahí la muestra de forma resumida. Incluso acá, date, le puedo decir yo que lo muestre, que lo quiera así, en algún formato particular. Día, mes y año, por ejemplo. Ahí está. Entonces ahí le cambio el formato. Esas son las tuberías o los pipes. Eso lo puedo aplicar usando el operador ese de interpolación para distintas formas de ver los datos, formatear los datos. Hay uno incluso que es muy útil, que es si yo quiero ver el dato como JSON. Esto se utiliza mucho cuando uno está depurando. Me llega una cadena desde el servidor, desde el backend, en formato JSON, entonces yo quiero ver qué es lo que está llegando, o por qué no está apareciendo, entonces lo puedo mostrar por pantalla de forma formateada. Esto es un objeto, me va a decir object, pero no voy a ver qué es lo que tiene. ¿Ok? Bien. Bueno, yo creo que acá tenía una lista de los distintos pipes que tenemos disponibles. Bien. A nivel de servicio, si quiero crear un servicio, fíjense, puedo hacerlo también desde la terminal. Esto para abrir otra terminal creo que era acá. Ahí está. Entonces yo puedo poner ng generate service, ¿sí? Acá le puedo poner, no sé, vamos a ponerle persona, el servicio de persona. Tal vez
va a la base al backend, consulta persona, ¿sí? Y trae alguna respuesta. Fíjense que cuando lo genero, esto a diferencia del componente, tengo un spec, que es las pruebas unitarias, y tengo el servicio directamente. Lo voy a generar. Ahí lo puso, ¿sí? Fíjense que el servicio además esos componentes pueden usar servicios. Y este servicio puede estar registrado dentro de ese módulo. ¿Eh? La registración la está haciendo acá, miren, acá está diciendo que este servicio, ¿sí? Pertenece a root, es decir, pertenece al módulo raíz de la aplicación. ¿Sí? Otra forma de registrar estos servicios es escribiéndolos acá. Son dos formas. Antes había que escribirlos siempre acá y después lo que se hizo fue asociar el servicio al módulo directamente poniéndole en la decoración cuál es el que lo gestiona. Bien. Bueno, esto de navegación después lo vamos a ver acá. Yo escribí bastante de enrutamiento, pero después hay una transparencia directamente para trabajar con eso. ¿Sí? En definitiva, la arquitectura es, yo tengo un componente, ese componente tiene metadatos, ¿sí? Los metadatos eran, ¿se acuerdan? El @component, que define cuál es el selector que voy a utilizar, cuál es la plantilla que voy a utilizar, cuáles son los estilos que se van a usar también. Acá la plantilla. Dentro de la plantilla puedo usar directivas, con lo cual puedo acceder a los metadatos, las propiedades del componente. ¿Sí? La plantilla y el componente pueden estar enlazadas de forma bidireccional, que es esta flechita de acá, es decir, que, esta flechita donde el componente cambia una propiedad de la plantilla, ¿sí? O la plantilla a través de algún componente modifica una propiedad del componente. Es decir, esto es bidireccional. Acá está la bidireccionalidad de las dependencias. Esta es tal vez una de las críticas que se le hace a veces a Angular, que el hecho de que sea bidireccional a veces hace más complejo la gestión del código, porque puede cambiarse es como que son mutables estos componentes y por lo tanto el hecho de cambiar ese estado a veces se torna mucho más difícil de gestionar. Tengo el servicio que se puede inyectar al componente para que el componente lo utilice. Por eso no hay una relación acá de dependencia, que sería así, sino que hay una relación de inyección. ¿Ven? El servicio, perdón, se inyecta dentro del componente. Por eso va hacia aquel lado de la flecha. Y además puedo tener otros módulos, ¿sí? Y servicios que están definidos dentro de Angular y que yo los puedo utilizar dentro de mi componente. Es decir, que ya viene una serie de módulos, componentes y servicios que puedo reutilizar. Bien. Bueno, después vamos a ir más en detalle acá con la interpolación y todo eso. ¿Alguna pregunta? Me quedé, a ver, con la pica de cómo era el pipe
para mostrar en mayúsculas. Ahí está acá. Bien, ¿alguna pregunta? Yo les diría que prueben lo del TypeScript que vimos el otro día. ¿Sí? Ah, acá está, ¿ven? Acá está accediendo. Esto es lo que yo quería hacer, ¿eh? ¿Por qué no funcionaba? Bueno, por lo mismo. Bien. ¿Están ahí? Sí, sí, yo estoy acá, Luciano, un poco distraída, pero estoy grabando, así que... Porque bueno, Bueno, tenía que hacer buenísimo. otras cosas y dije, las hago mientras, pero mientras nunca funciona, ¿viste? Bueno, yo dejaría acá, después vamos a ver, ya entrar más en detalle en lo que es. Yo traté de escribirles ahí algunos ejemplos. Después vamos a avanzar más en eso. Más que nada lo que es la arquitectura. Ahora después vamos a ver cómo mostrar los cuadros. Lo poco que presté atención parece interesante, está bueno, digamos, son cosas que no sabía, digamos, que es útil tenerlas. Bien. Bueno. Versión 3. Bien. No, pues estaba viendo esto de que no me dejaba. Vieron que cuando definí una propiedad, ¿sí? Yo te podía hacer esto directamente y no inicializarlo. Fíjense que ahora está... no, perdón, acá me está diciendo que no hay ningún tipo, pero creo que si le pongo el tipo... No, aquí no. Si le pongo el tipo, ven que chilla de que no tiene... no está inicializado, digamos, ¿sí? Esto me parece que es por la versión que está agregando de TypeScript que está usando. Claro, está usando TypeScript 4. ¿No? Estas cosas, a medida que se va actualizando la versión de Angular, van cambiando. ¿Por qué? Porque uso una versión tal vez más nueva de TypeScript. Y en este caso está siendo estricto en la inicialización de las distintas propiedades. ¿Sí? Eso incluso debe estar definido. En lo que habíamos antes, en este archivito. A ver. Lo que yo vi si tengo acá. TS config, a ver si acá dice algo. No sé si es... No sé si viene por acá. 2015, acá, ¿qué pasa? Hay que ver, había alguna de las propiedades que está haciendo ahora, me está obligando a inicializarlo, ¿eh? Eso. Bueno. Bien. Bueno, miren lo del... Esto más que nada es el nivel de arquitectura, ¿eh? Módulo raíz, componente raíz, ¿sí? Servicios, que vamos a utilizar. Los servicios de alguna forma, después yo necesito incluir el componente y bueno, la próxima vemos cómo vamos visualizando los datos. Yo algo mostré acá, pero bueno, fui bastante impreciso, digamos. Bien. ¿Alguna duda? Si no, seguimos el jueves.
No, por mí no, Luciano. Eso, el resto de los chicos. Ok.